Comercial Antani patrocina este programa. Bienvenidos una semana más a Controversia y aquí a esta su casa, Canal 11 La Palma. Comenzaremos este nuevo Controversia que nos trae, la verdad, que mucha actualidad para debatir y analizar. Y queremos hacerlo con el pensamiento del gran Voltaire. Un gran pensamiento no es aquel que expresa la verdad definitiva, es aquel que produce una inquietud en tu interior. Con ese anhelado propósito empezamos este Controversia. Producirles la inquietud suficiente para que todos aquellos temas que traemos a esta su mesa de debate y análisis genere esa inquietud en sus interiores. ¿Y esto cómo se logra? Pues intentamos siempre con mucho rigor, pluralidad, debate y análisis honesto. Ya decimos, en esta su casa. Recuerden que pueden participar también de esta televisión, que pretende que cada vez sea más interactiva y que ustedes participen, porque recuerden que todo lo que hacemos, si lo hacemos, es porque traemos los temas que a ustedes les preocupan y que a nosotros nos ocupan. ¿De qué manera pueden hacerlo? Pues enviándonos un correo electrónico a la dirección que están viendo en pantalla, controversias@canal11lapalma.net, y ya le puedo garantizar que el equipo de producción de esta cadena se pone manos a la obra para preparar esos guiones y traer esos análisis y debates que ustedes esperan cada jueves en esta su casa. Saben que la actualidad es compañera de nuestro programa y empezaremos por la polémica nacional e internacional que ha causado el primer contagio en Europa por el virus ébola. Al auxiliar de enfermería, Teresa Romero Ramos, ya piden la dimisión de la ministra de Ana Matos, o también abordaremos la polémica que está ahora mismo inundando todas las redes sociales sobre el sacrificio del perro de la infectada. Pero claro, tenemos otros temas que son también de su interés y de ámbito insular y local. Finalmente, la laguna de Barlovento volverá a recibir agua este mes. También abordaremos esa inversión o ese incremento en el presupuesto del Estado para el Instituto Astrofísico de Canarias y el Gran Telescopio. Por supuesto, hablaremos de ADER. La Palma ha repartido este año 450.000 euros en ayudas para el desarrollo rural, algo fundamental y que ya hemos abordado en otros programas aquí en Controversia. Y por supuesto también sobre las declaraciones del presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, que pide cuidar la isla porque nota ciertas actitudes incívicas a lo largo de todo el territorio. Por supuesto, tenemos que empezar por lo que está abriendo ahora mismo todos los informativos del planeta. Periódicos, radios, medios digitales tienen el objetivo puesto en el Hospital Carlos III de Madrid. ¿Y con quién vamos a hacerlo? Pues naturalmente con 4 representantes políticos de esta nuestra tierra, y queremos por supuesto darle las buenas noches y bienvenidos a los 4, y queremos saludar a Vicente Rodríguez del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, los contertulios y los televidentes. Un placer estar aquí. Como siempre hacemos ronda, pues también con Marco Lorenzo, habitual, de Coalición Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a la audiencia. También a Damari Ferraz, del Partido Popular, bienvenida. No tan habitual, pero no es la primera vez, te tenemos por aquí, un placer. Buenas noches. Y por supuesto también a Alejandro Hernández, que hacía algún tiempo ya que no nos veíamos, y nada, quiero agradecerte que estés aquí hoy de Nueva Canarias. Muchísimas gracias y buenas noches a toda la audiencia. ¿Están ustedes preparados para abrir este intenso Controversia? Si no, lo vamos a tener que estar en breve. Pues disparamos con un tema que ustedes podrán ver ahora mismo en internet, periódicos, televisión, radio, cualquier medio que pongan, porque al final es un tema poco entendible, la verdad, pero está sucediendo. Y a mí me gusta poner el ejemplo de las películas. A veces la ficción queda atrás con respecto a lo que pueda suceder en la realidad, y yo no quiero hacer aquí un llamamiento alarmista ni mucho menos, pero las películas vinculadas a virus y expansión, pandemia, tienen un triunfo en el cine. Esperemos que solo quede ahí y que tengamos en cuenta que la realidad no supere en este caso a la ficción. María Teresa Romero Ramos, la auxiliar de enfermería primera infectada con el virus ébola en Europa y que atendió a los 2 misioneros españoles.
infectados por ébola, que fueron repatriados para ser tratados en España y ver un mejor tratamiento y sobre todo una situación y una oportunidad de que un país desarrollado repatria a unas personas de su tierra sin abandonarles y aportándoles esos cuidados que se suponen o se presuponían que iban a ser mejor tratados que en la zona de contagio, aunque ya analizaremos en profundidad que hay científicos que no comparten lo mismo. Lo grave de esta situación no es solo el contagio, porque algo falló en los protocolos de seguridad para que evidentemente un sanitario se infectara. Eso es algo evidente y que no vamos a poner en tela de juicio. Lo peor es que la contagiada de ébola hizo vida normal durante 10 días, con la consiguiente y por supuesto entendible alarma social, posibles contagios y por todo lo que ha podido suponer. Es razonable, y algo que ponemos sobre la mesa ya, es que algo ha fallado. Se piden responsabilidades, piden la dimisión de la ministra de Sanidad, como ya hemos dicho, Ana Mato. Dicen que los recortes en sanidad y en los trajes para proteger al personal han podido producir este caso. Los profesionales de sanidad protestan por todo el país. La oposición dice que el Partido Popular en situaciones de crisis no está a la altura de un gobierno responsable. Y ejemplo tienen muchos. Lo último es que Rajoy y Mato defienden su gestión. Dejen trabajar a los expertos. La ministra de Sanidad rechaza las exigencias de dimisión y, por otro lado, Pedro Sánchez exige información y garantías sobre el contagio, dejando de lado y aplazando la petición de responsabilidades políticas. Les pido un breve análisis, he hecho una pequeña composición del lugar para, sobre todo los espectadores, entiendo que ustedes la tienen muy clara, les pido un breve análisis de esta situación y de las horas posteriores al comienzo de la crisis. Empezamos por Vicente. Bueno, vamos a ver. Esto es una situación un poco, sinceramente, pues lamentable, pero que puede ocurrir. Son humanos y dentro de los humanos, pues cometemos fallos y nos podemos equivocar con la mejor de las voluntades de hacerlo bien. El que si estuvo bien repatriarlo o no repatriarlo, pues yo creo que he escuchado varias noticias al respecto y se considera lo justo de que una persona que estaba haciendo un servicio a una comunidad, un español más, igual que todos nosotros, pues tenga el derecho a ser repatriado y a prestarle los servicios con las condiciones máximas. Se ve que ha habido algún problema, todavía yo creo que no tienen determinado si son los trajes, si es la manera al quitarse los trajes, parece que es una cuestión muy compleja, parece que no se ha estado realmente a la altura de las circunstancias que se tenía que haber estado ahí con la peligrosidad que esto tiene, pero bueno, todo el mundo dice que llama a la tranquilidad y que no va a haber ninguna epidemia ni nada que no se pueda controlar. También comentan de que posiblemente en próximos días pues, puedan surgir nuevos casos derivados de este caso que ha ocurrido, lamentable. Esperemos que se solucione lo antes posible. Y yo creo que esto lo que habla es de una realidad, una sociedad muy distinta, de un primer mundo en el cual nosotros creemos que nos encontramos y que no estamos exentos de todas las problemáticas que están ocurriendo en el tercero. Yo creo que si las inversiones y los recortes que ha habido, sobre todo de este gobierno central, en apoyo a las políticas de solidaridad con otros territorios, con otros países que están pasando una situación muy precaria, pues quizás podían ellos tener mayores recursos para poder prevenir todas estas cuestiones que a muy corto plazo, por desgracia, a ellos les afectan de una manera impresionante, con verdaderas calamidades humanas y que a nosotros pues al final terminan afectándonos también. Yo creo que esto nos debe de servir de conciencia de que ese 0,7% que en otros gobiernos sí se aplicaba a cooperación internacional pues pase de las cifras que estén y que independientemente de esta crisis que estamos viviendo el primer mundo, nos acordemos que hay un segundo y un tercer mundo en el cual todos estamos y que de una manera u otra estamos interconectados y que pueden ocurrir todas estas cuestiones, que es mejor solucionarlas en su territorio, contribuyendo con recursos para que puedan tener las situaciones económicas, técnicas y sanitarias para solucionar ellos sus propios problemas y que de una vez por todas apostemos por esa cooperación internacional que sería lo que podría solucionar todos estos problemas, ¿no? ¿Marco? La verdad que desde un análisis más puntual, como ciudadano, evidentemente yo también
no soy ningún experto en enfermedades tropicales, ni mucho menos, pero sí, pues, como cualquier otra persona que sigue la actualidad, la verdad que sí tengo un sentimiento de un poco de perplejidad, ¿no? Yo coincido con Vicente, yo en la primera parte de ese análisis que se llegó a hacer en algún momento, de si era conveniente o no repatriar a estos 2 misioneros a España para recibir unos cuidados más adecuados que en aquellos países donde se contagiaron esta enfermedad. Y vamos, yo creo que no hay, para mí tampoco hay discusión sobre eso. Yo creo que son personas que, más allá incluso del hecho de la labor altruista magnífica y maravillosa que estaban desarrollando allí con las personas que peor lo están pasando en aquellos países, está el hecho de que son compatriotas, son personas que merece que su gobierno se preocupe por lo que les pasa, y en ese sentido creo que problema ninguno. Ahora bien, también es verdad que yo como ciudadano de este país asumía que si se iban a trasladar a España para recibir un tratamiento adecuado, se iba a hacer con todas las garantías desde el punto de vista de que no pasara lo que tristemente pues ha pasado. Vaya por delante que yo creo que fallos y errores en este mundo vamos a tener todos, está claro que sí, pero a la hora de tomar una decisión como esa, está claro que hay que tomar una serie de garantías para asegurarse de que no pase pues el desgraciado hecho que ha pasado, y es que se contagie de manera secundaria una persona en este país a raíz de haber traído a esas personas enfermas aquí, y que bueno, pues por las circunstancias que fueran, pues una de las personas precisamente que estaba tratando a estos enfermos se contagiara. Esa es la parte, como digo, más inmediata de lo que está pasando con este caso concreto. Pero yo creo que es muy acertado el análisis que hace Vicente, en el sentido de ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que también estamos aquí, entre otras cosas, para debatir las cosas en profundidad. Y yo creo que verdaderamente es necesario, como él comentaba, acordarnos, es una pena que sea por este caso concreto, pero es bueno también que nos demos cuenta como sociedad en el llamado primer mundo, de que al fin y al cabo vivimos en un mundo globalizado y que nunca podemos dar con la puerta a las narices al sufrimiento y a los problemas de las personas en otro lugar del mundo, porque al final pueden llegar a afectarnos directamente, como es el caso de esta enfermedad, ¿no? de este virus. Vicente hacía referencia al 0,7%, yo creo que no solo eso, habría que ir un poco más allá. En definitiva, como digo, históricamente son países, no solo los países de África, sino otras zonas del mundo que se encuentran en circunstancias socioeconómicas, pues la verdad que bastante más lamentables o menos favorecidas que las que nos encontramos en este llamado primer mundo, en las cuales durante mucho tiempo pues nos servimos también de los recursos que de allí se podían obtener para poder producir el desarrollo que conocemos ahora mismo en ese llamado primer mundo, y yo creo que no ha sido pues evidentemente recíproca esa contribución, en este caso, de los que nos hemos favorecido de esos recursos en el primer mundo con respecto a las personas que allí se han quedado. Es curioso, no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto brote de ébola que surge en esa zona del mundo, ¿no? Y sin embargo, pues por la trascendencia que ha tenido por la mortandad tan grande, estamos llegando a cerca de aproximadamente unos 4.000 muertos. No, 3.500 muertos, 7.500 casos. Efectivamente, o sea, una mortalidad altísima, con unas cifras ya preocupantes. Repito, Estados Unidos escuchamos también, bueno, estas últimas horas que iban a tomar medidas desde el punto de vista de reforzar sus fronteras. Otros países están planteando lo mismo. Es complicado, son circunstancias o decisiones que hay que tomar ahora, dado el momento en el que estamos viviendo, pero que sin duda alguna nos tienen que hacer, repito, reflexionar sobre qué es lo que ha sido el interés concretamente por esta enfermedad que se estaba desarrollando en países del tercer mundo con respecto a los investigadores y a los gobiernos que se encuentran en el primero. Yo creo que, como dice el dicho, a veces nos acordamos nada más que Santa Bárbara cuando truena, y yo creo que en este sentido era de justicia haberlo hecho mucho antes, y quizás con eso haber evitado, ya no tiene solución en este caso concreto, pero sí que nos sirva de alguna manera a todos como reflexión de cara a muchos más problemas que están ocurriendo en esas latitudes del mundo. Ya les decía que en esta primera parte vamos a profundizar bastante en este tema, porque evidentemente está la parte humana, que es la que están exponiendo de momento Vicente y también Marcos, ahora lo harán Damari y por supuesto Alejandro, pero vamos a ir un poquito más allá, porque detrás de todo lo que está sucediendo hay gestión, hay protocolos y hay acciones que deberían, ya lo ha expuesto Marcos ahora mismo, en el momento que se toma la decisión de repatriar y traer a estas personas para aquí, naturalmente hay un funcionamiento y un programa que debería de ejecutarse, y que quizás es lo que más perplejo ha dejado a todo el mundo con los resultados a los que estamos llegando. Damari.
una reflexión, una primera reflexión. Bueno, yo creo que sumarme, ¿no?, un poco a la línea de lo que ha dicho tanto Vicente como Marcos. Yo creo que en el tema de la repatriación tampoco creo que hubiera mucha duda. He oído varios debates, he oído varios posicionamientos al respecto, pero también es verdad que es duro, ¿no? Siempre decimos plantearnos si fuera un familiar nuestro el que estuviera en esa situación, qué es lo que pasaría, ¿no? Cerrado ese capítulo, en el que veo que todos estamos de acuerdo completamente también en la segunda parte, de la importancia de trabajar para el desarrollo de ese tercer mundo y de también que podamos intentar mejorar todas las condiciones en las que están. Es lamentable, desde luego lo comparto con ellos, que parezca que al primer mundo nos preocupa porque nos ha tocado, ¿no? Hasta que no ha llegado este caso, pues la verdad que parecía que pasaba un poco más desapercibido. Hablamos de gobierno, desde luego que hay una responsabilidad importante en los gobernantes, pero yo creo que también aquí debe haber una complicidad de toda la ciudadanía, ¿no? Yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestras distintas experiencias personales y desde nuestros distintos posicionamientos para intentar cambiar las cosas. Afortunadamente yo tuve la suerte de poder ser misionera en una corta etapa de mi vida y es duro, ¿no? Es duro cuando uno llega y ve cómo hay países en unas situaciones tan complicadas, y de verdad que yo creo que nos sirve para replantearnos mucho las cosas. Desde luego que sin duda cuando ves tanta necesidad y cuando ves un tercer mundo, como decía Vicente, en unas condiciones tan distintas de este primero en el que vivimos, por lo menos a mí, en mi experiencia personal me sirvió para hacer un replanteamiento completamente de mi escala de valores, darme cuenta de todo lo que nosotros tenemos en nuestro día a día, que muchas veces no valoramos porque no nos damos cuenta de que hay otros sitios donde carecen de ellos, algo tan a lo mejor evidente como puede ser el agua o como puede ser la luz eléctrica. Hay sitios donde no lo tienen, y cuando uno carece de ellos la verdad que se da cuenta de la importancia que tienen. Dicho esto, desde luego creo que es fundamental el avanzar en esa línea de trabajo, y bien apuntaba Marcos, ¿no? Ahora estamos en un mundo globalizado, con lo cual ya las barreras, las fronteras y las distancias han dejado de existir, con lo cual yo creo que eso también debe llevarnos a una importante y profunda reflexión, ¿no? ¿Alejandro? Sí, bueno, puntualizabas antes, bueno, yo creo que de forma acertada, porque además tenía pensado decirlo, que estamos evaluando sobre todo aspectos humanitarios. Yo quiero evaluar única y exclusivamente la actuación política, porque entiendo que por eso somos nosotros los que estamos sentados aquí y no estamos en una tertulia de profesionales sobre la materia, en la que entonces sí estaríamos hablando de otra cosa. Estamos para evaluar las actuaciones políticas y creo que es el papel que nos corresponde. Damaris apuntaba que bueno, que no hay duda en el acierto a la hora de repatriarlos. Yo tengo muchas dudas. Evidentemente, si habláramos desde el punto de vista humanitario, ninguno tendríamos dudas de esa repatriación para atenderlo en el primer mundo. Pero como estamos para hablar de decisiones políticas, si esa repatriación no va acompañada de unas garantías para los ciudadanos de nuestro país, en los que ha quedado en evidencia que no las ha habido, entonces ya a lo mejor no estamos tan de acuerdo en esa repatriación. Por eso decía que bueno, que pretendía hablar solo de decisiones políticas, y creo que una de las decisiones políticas es garantizar con los profesionales técnicos que esa repatriación no iba a traer la enfermedad a Europa, y lo cierto es que no se ha conseguido, que la enfermedad ha entrado en Europa, y que esperemos que esto no sea solo la punta del iceberg. Bueno, vamos a profundizar, como decía, sobre este aspecto muy complicado, porque es un tema complicado. Está su parte moral, no nos entiendan mal cuando nos planteamos en esta mesa el hecho de la repatriación de estos conciudadanos, ciudadanos que desarrollan además, como bien han explicado creo que los cuatro, una labor humanitaria, entregando su vida a una causa de justicia con el fin que ha tenido en algunos de los casos. Por encima de eso debemos tener la madurez suficiente de analizar
los aspectos que luego han surgido. En este caso, concretamente, no nos podemos olvidar de que el ébola es una enfermedad que se da en África. Se da en África, no vamos a profundizar aquí en todos estos aspectos. Ciertos murciélagos de la fruta están considerados como los posibles portadores naturales del virus del ébola. Hay distintas variables del ébola. En algunos de los casos la tasa de mortalidad, depende de la vertiente que sea, es de hasta el 90%, ese era el dato al que me refería. Estamos hablando de un virus que no tiene un gran potencial de expansión, es decir, hay otros virus menos letales, pero que sí que tienen una expansión mucho más dinámica y de mayor influencia en cuanto a contaminar o infectar a nuevos portadores. En el caso del ébola no es así, lo dicen los expertos, lo dicen los científicos, y teniendo en cuenta esos datos, lo que a mí me gustaría es hacer la primera pregunta, y la primera pregunta sí tiene que ver con la parte más moral. Vamos a profundizar luego en los aspectos más políticos y de acción política, pero ¿es posible que nos interese el ébola ahora, cuando hay un caso en Europa? 3.500 muertos, 7.500 casos y en expansión, casi Sierra Leona con una declaración pública de no control de la acción, y parece que el primer mundo, el llamado primer mundo, ha estado mirando para otro lado. ¿Puede ser que ahora, con este primer contagio, se pueda encontrar una verdadera solución al ébola? ¿El remedio para que esta enfermedad no curable por fin lo sea? Hay tratamientos experimentales que se están elaborando y que ahora mismo pueden ser una vía importante a solución, sobre todo para estos casos. Y fundamental, África. Nosotros nos encontramos geográficamente en África. ¿Debe preocuparse Canarias? ¿Debemos los canarios estar preocupados por una posible epidemia, ahora que se ha cruzado la línea del continente africano y ha llegado el virus a Europa? Y encima, y es lo que yo quiero añadir, y eso lo abordaremos en la segunda parte, con un cierto descontrol, ya que estas dos personas sí tenían sus protocolos activados, pero en el momento que vemos que personal sanitario que ha estado atendiendo a estas personas, al concluir con el fallecimiento, en este caso de uno de los portadores, ese personal sanitario ha llegado a tener vacaciones, pues ahí ya estamos hablando de que puede suceder cualquier cosa. Entiendo que de ahí venga esa nueva barrera que todo el mundo está planteándose, de que puedan surgir nuevos contagios. ¿Debe estar Canarias preocupado por el tráfico aéreo? Nosotros somos un territorio turístico donde hay mucho tráfico de personas, y sobre todo, la otra pregunta fundamental, ¿estamos suficientemente preparados para afrontar una crisis sanitaria como esta? Empezamos ahora, si les parece, a la inversa, por ir cambiando el turno en este debate. Alejandro. Bien, voy a empezar por tu última pregunta, es si estamos preparados para soportar este tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que ya la respuesta es evidente, y por eso estamos hablando aquí hoy. No estamos preparados. Si hubiéramos estado preparados, no existiría un caso en España de contagio, además un caso en el que se supone que se deberían haber tomado las medidas extremas para que no se produzca el contagio, porque hablamos del personal sanitario que estaba atendiendo a una persona afectada por el virus del ébola. Si en ese caso tan extremo no hemos sido capaces de que el virus no entrara en España, no le entrara a una persona, pues evidentemente la pregunta se responde sola: no estamos preparados. A mí me preocupa mucho en este caso porque, como decía Vicente antes, que se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación sobre diferentes aspectos del contagio de esta auxiliar de enfermería, y me preocupa muchísimo que se intente ahora poco menos que culpabilizar a la profesional contagiada. He oído que si a lo mejor ella no se acuerda y al quitarse la ropa... Bueno, en este país somos muy tendentes a decir si no te acuerdas es que lo hiciste y la culpa es tuya. Y me parece cuanto menos grave que se intente culpar
al profesional si usted me lo permite, de haber sido yo voy a contagiado. decir, me parece una situación de pandereta, de país, de pandereta, Sí. de país sin tener un orden y un respeto hacia tantas administraciones públicas que tenemos, y la acción es de pandereta. Yo perdón que lo califique de esta manera, tan clara, pero a mí me gustaría que esta noche aquí pusiéramos los puntos sobre las IES. Es que estamos hablando que médicos del mundo operan en estos países con más de 4.000 médicos que están tratando directamente con personas que tienen ébola y no tienen sino 2 registros de contaminación. 2 de 4.000, 2 personas. Aquí, de 2 personas que repatriamos, de 2 ya tenemos 1, es decir, el porcentaje, y siendo un Estado, no siendo una organización no gubernamental, con todo lo que supone detrás. Es que ustedes imagínense la situación mental y la situación anímica de esa profesional cuando se entera que ha contagiado el ébola, como para que tú le preguntes ahora cómo se quitó la ropa. Se va a acordar ella de cómo se quitó la ropa. Y que nos agarremos a que no se acuerda de cómo se quitó la ropa, para empezar a especular de que supuestamente ella fue la culpable o que se la quitó mal, me parecía el colmo de los colmos, vamos. Pues por supuesto que no se va a acordar de cómo se quitó la ropa. Si en el caso de que eso fuera cierto, pues tampoco es culpa de ella de que el protocolo no se siga de forma tan estricta de que eso no pueda suceder, y además porque sabíamos que no estábamos tratando una gripe, estábamos tratando un caso extremo en el que había que tomar las máximas medidas para que fuera imposible que se contagiara a nadie, y si no, habría que pensarse la repatriación, porque es que estamos hablando de expandir una enfermedad. ¿De María? Bueno, yo creo que un llamamiento a la prudencia, ¿no? Al final es lo que hemos estado oyendo continuamente, es verdad, como dice Alejandro, se está especulando muchísimo, llevamos yo creo que 24 horas oyendo titular tras titular y confirmación de la reconfirmación y negaciones de noticias incluso, ¿no? Entonces yo creo que aquí desde luego que debemos ser todos muy prudentes. Yo creo que hay que esperar, ver los datos que se están dando, cómo se está trabajando. Ya se ha hablado de que se está investigando, de que se están revisando los protocolos, de que se está en contacto permanente, en este caso, con la OMS, de que incluso se han reunido las comunidades autónomas. Oye, yo creo que se están poniendo todas las medidas encima de la mesa para, como bien decía Alejandro, reconducir una situación que no tenía que haber pasado. Todo lo que se genere en torno a esto, yo creo que nos perjudica muchísimo, porque es una serie de ruidos, es una serie de dudas, es una serie de tensiones que yo creo que se están generando, muchas de ellas sin necesidad, porque tendremos que ver, como bien decía el compañero, la presión a la que está sometida esta persona. Podíamos oír, yo por ejemplo lo oí esta mañana, una llamada de teléfono que se publicaba en un medio de comunicación que la propia afectada decía: ¿cómo es posible que ustedes tengan mi teléfono, la voz, incluso la voz afectada? Con lo cual yo creo que aquí todos pues debemos ser pues un poco serios, sobre todo respetuosos, para ir viendo pues cómo se va desarrollando todo esto, como siempre, desde la atención, desde la máxima prudencia y desde el respeto total y absoluto, ¿no? Yo creo que es lo que toca y no queda de otra. Tú lo calificabas de toro, de pandereta, ha dicho, bueno, un calificativo, creo que a lo mejor puede ser un poco, ¿no? La idiosincrasia española, que de repente todos sabemos mucho de muchas cosas. Yo insisto, un llamamiento a la prudencia y sobre todo esperar que esto se quede en este caso y que no siga avanzando, que ahora mismo creo que es un poco el estado de alarma en el que todos nos encontramos. Y como bien decía Alejandro, habrá que averiguar exactamente, si ella no se acuerda, pero ver exactamente qué fue lo que pasó para que se diera esta situación y sobre todo para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero a mí, cuando yo digo lo de pandereta, voy añadiendo cosas al debate para que ustedes paralelamente vayan pudiendo replicar. Hablamos de un país que estamos en el primer mundo, que tengamos que velar ahora mismo, teniendo en cuenta la presión psicológica a la que debe estar sometida la primera afectada en el caso en Europa con ébola. A que se acuerde de qué manera cumplió o no cumplió el protocolo, a mí es lo que me parece de pandereta. Es decir, ¿por qué en un caso que sabemos que estamos abordando ébola, que hemos traído a 2 personas con una repatriación, que no voy a entrar a cuestionar si es correcta o no? Aquí hay un pequeño que luego vamos a proceder a una lectura para que ustedes mismos tengan los argumentos y sean quien saquen las conclusiones. Yo no quiero entrar en eso. Son españoles y aquí están para un mejor tratamiento. Porque no se activa hoy en día cámaras de seguridad,
protocolos de grabación por si sucede, porque ya lo decía Vicente antes, y coincido con él plenamente, es decir, somos humanos, somos seres humanos, pero es que médicos del mundo, cuando actúa en, vamos a llamar zona cero, la zona de principal afección, lo hace con unos protocolos de seguridad que han superado a los que ha marcado el Estado. Y es una organización no gubernamental, y eso es lo que a mí me sorprende, en el sentido de, hay dos personas siempre presentes. La función de una de las personas es revisar al médico que está atendiendo al paciente que tiene ébola. ¿Para qué? Porque al final tenemos 1000 gestos, 1000 TIC, para que no se quede ninguna zona descubierta, para que si tenemos la otra persona no está sino revisando a la persona que está atendiendo a la otra. Y aquí ahora nos estamos planteando ver si la auxiliar de enfermería puede recordar en qué ha podido incumplir o no, pues me parece, por eso he usado ese calificativo, me parece un poco Yo es que justamente raro. creo que no se debería ahora mismo entrar en ese debate, ¿no? Tú puntualizas que es un protocolo que marca el Estado, no es un protocolo que marca un Estado, es un protocolo coordinado con la Organización Mundial de la Salud, que se marcan para todos los Estados y demás. Pero ciertamente, dicho esto, lo marque la Organización Mundial, lo ejecute el Estado de turno, es que insisto, es que estamos haciendo valoraciones muy en el aire de lo que se supone que pasó, que pueden decir que han pasado, que algunos publicaron que puede que pasó. Yo insisto, yo creo que debemos ser todos prudentes, empezando por nosotros, como antes decía Alejandro. Al final estamos aquí no porque seamos miembros de una ONG, sino porque somos representantes de una formación política. Yo creo que nosotros debemos ser los que demos ejemplo también en esa seriedad y en esa rigurosidad en el análisis, ¿no? Ya hemos podido escuchar directamente a la afectada, como bien ha expresado Damari, en la que ella físicamente reconoce no haber cometido ningún error. Entonces, habría esa otra vertiente que tendríamos que abrir con la formación que está recibiendo el personal, la cualificación, si se ha preparado correctamente al personal para recibir y tratar este caso, porque las primeras manifestaciones están claras, y es el propio personal sanitario el que está saliendo a la calle. Marco. La verdad que aquí me debato, en esta mesa de debate, internamente entre dos situaciones, ¿no? Por un lado, evidentemente, como bien decía Alex, y tiene toda la razón del mundo, nosotros estamos aquí para analizar la realidad, los hechos, las noticias, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad, y es la otra parte que lucha en mi interior, estamos aquí, yo creo que con una cámara delante nos estamos dirigiendo a personas que están en su casa y que a fecha de hoy, en este momento, pues se encuentran igual de perplejos que nos encontramos muchos de los que aquí nos hallamos precisamente con cómo se han hecho las cosas con este caso concreto. Y yo creo que lo primero de todo es intentar mantener una situación de la mayor tranquilidad posible dentro de la preocupación. Y me explico. Yo lo que sí bajo ningún concepto debemos fomentar, y no lo digo específicamente por nosotros, sino lo digo en general como sociedad, con los medios de comunicación de masas, incluso las redes sociales, son situaciones de alarmismo. Porque es verdad que en estas últimas horas también están apareciendo noticias o pseudonoticias que la verdad que no contribuyen para nada. Me refiero concretamente a una que salía en Antena 3 hace poco tiempo, acerca de que había hecho escala en Canarias un medio aéreo con una enfermera infectada de otro país, que si había salido el avión, que si no había salido, que si no sé qué, que si no sé cuánto, acompañando esa noticia con una foto de un supuesto desembarco desde una aeronave que en realidad no era de ese episodio que narraba la noticia, sino de un simulacro. Claro, entonces cuando entramos ya en ese territorio, peligro. Ahora bien, también como digo esto, digo que desde las propias instancias gubernamentales, yo como ciudadano, a mí ver la rueda de prensa que dio la ministra y las personas profesionales que la acompañarían en aquel momento, a mí la verdad es que me dejó más preocupado todavía. O sea, ver la forma en la que exponían aquello, la manera en la que no respondían a las preguntas de los periodistas. A mí me dejó más preocupado las caras que lo que dijeron. Sí, no, efectivamente, a eso voy. Al ejemplo que has expuesto los compañeros de Antena 3 Televisión, como ven, nosotros no estamos dando eco de ninguna noticia, pseudonoticia, lo pongo como ejemplo nada o más, aplicación de las redes sociales. Lo que estamos diciendo son declaraciones directas, lo de dejemos trabajar a los expertos, lo ha dicho Rajoy y Mato, es decir, defienden su gestión. Pero claro, cuando uno, y ahí hay que ser crítico también, o escuchamos de los responsables directos de este país, dejemos trabajar a los expertos, cuando en un tratamiento directamente de ébola, la persona al concluir su trabajo, y ya sabemos por qué, por el fallecimiento de uno de los afectados, se va de vacaciones, es extraño. ¿Y qué expertos están detrás de esta aplicación y de estos protocolos? Yo los pongo en duda. No voy a fomentar ninguna noticia, pero la realidad es que esta señora se ha ido a su casa durante 10 días. Y eso es una realidad
No, está claro. irrefutable. Y eso es lo que genera esa alarma. Yo simplemente quería terminar el razonamiento también con una reflexión que hacía Alex. Yo también en eso le doy toda la razón. O sea, lo que sí que no puede ser, o sea, si ya ha sido, si lo podemos definir así, de pandereta, la manera en la que se ha abordado. Es una forma de punto calificarlo, vista, ¿eh? No, bueno, o poco seria, vamos a decirlo así, Sí. la manera en la que se ha abordado por parte de pues, autoridades sanitarias este caso concreto con el resultado desgraciado que tenemos en la actualidad. O sea, la solución a eso no puede venir por estigmatizar a la propia afectada. O sea, yo también es verdad que pensaba escuchar declaraciones, que si le toman declaración a esta mujer con fiebre, que tiene fiebre, que no sabemos en qué circunstancia está, porque ella misma ha pedido que no se haga público, y tiene todo el derecho del mundo, como paciente, y dentro del código deontológico de los médicos está eso también, ¿no? Pero no nos olvidemos de que se da cuenta por un portal digital. Efectivamente. Es decir, de ella se querer entera preservar... de que tiene ébola a través de una red social. Efectivamente, cosa que también es Bueno, una es red para social no, en preocuparse. este caso un portal digital. Pero desde luego, si esa persona no tenía al lado a esa persona que tú bien explicabas que tenía que hacer de espejo, en el sentido de no solo mientras estaba atendiendo al enfermo, sino una vez que se producía ese proceso de quitarse el traje, de descontaminación, por así decirlo, entre comillas, no tenía a esa persona indicándole si se había tocado la cara, si se había tocado una mano sin el guante, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de cosas muy serias. Y de eso no puede ser culpable nunca, nunca, jamás la trabajadora. A mí me preocupa muchísimo, dentro de todo lo que he escuchado, de las cosas que más me preocupan, son las declaraciones de los responsables compañeros de la propia enfermera, de los sindicatos médicos, en este caso de la Comunidad de Madrid y de ese hospital, haciendo alusión a la escasísima o nula, en algunos casos, información o preparación que tenían los responsables sanitarios para abordar una situación de este estilo. O sea, de verdad que esa parte, Por eso sin hablaba contribuir yo a la parte del de alarmismo, la pero sí es verdad que formación. es para cuestionarnos y bueno, y en el momento oportuno, pues hablar del tema de las responsabilidades, que supongo que será después. Por supuesto, y por eso ponía yo también sobre la mesa, ya decía que iba a ir aportando algunas cuestiones para que ustedes puedan ir ampliando los argumentos, la formación y la cualificación, porque naturalmente a este personal habrá que formarle. Vicente. Yo creo que aquí hay una cuestión muy clara. Tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos, como no somos expertos, como bien comentaba Alejandro, crear ninguna alarma, porque de entrada yo como mínimo no estoy cualificado para ello, pero lo que sí que hay que analizar es que ha habido una irresponsabilidad gravísima, porque si donde hay miles y miles de afectados y hay cientos y cientos de médicos, no ha habido sino 2 casos. 4.000 médicos, ¿eh? 4.000 médicos. El dato es... Yo lo quería poner un poco más suave. En este caso, que se sabe que viene, que se sabe cuándo va a llegar, que viene en un avión especialmente fletado, que va a ir a un sitio donde va a estar preparado, que se nos produzcan los contagios, pues yo creo que vamos a ver, es grave, es muy grave. Responsabilidad. Y sin querer generar alarmismo, ¿eh? No pretendemos nosotros alarmar. Es una irresponsabilidad muy grande, muy grande. En este caso yo creo que tiene que empezar por el Ministerio, que es la máxima autoridad y es la que planteará el protocolo de adaptación de una cosa tan específica y tan delicada y tan problemática como esta, ¿no? Yo creo que pues los ciudadanos quitarán sus propias conclusiones y esperemos que esto no lleve mayores consecuencias que realmente lo que trae. Que quedamos al nivel de Europa como quedamos, pues todos somos conscientes de que quedamos como quedamos. A nivel del mundo. Estamos dentro de una comunidad económica europea de libre tránsito y entonces pues eso genera lo que genera. Sinceramente es muy grave. Yo creo que asumir la responsabilidad de que no tengamos una cámara para saber cómo se quitó la ropa o no se quitó la ropa, bueno, es que no me da sinceramente mucha pena seguir hablando de eso, porque me parece que sinceramente hemos quedado de pandereta, más bien de flauta de caña. No de como país, no de pandereta, sino de flauta de caña hemos quedado aquí. El planteamiento que yo Pero quería traer, Vicente, independientemente de como eso, país del primer mundo. Independientemente de eso, yo creo que eso está ahí y hay otra cuestión. Yo creo que España está preparada para contestar esto. Por supuesto, estamos preparados. Sería una irresponsabilidad no estarlo. Claro que lo estamos, tenemos muchos facultativos, tenemos una capacidad de salud en la cual somos pioneras en Europa, sinceramente, en un montón de cuestiones estamos preparados. ¿Cómo vamos a decir que no estamos preparados si nuestro Producto Interior Bruto principal es el turismo y recibimos 50 millones de personas que nos vienen a visitar? Vamos a poner las cosas en su debido término, ¿no? Estamos muy preparados, seguramente, no me cabe la menor duda. No podemos decir aquí que no estamos preparados, porque y menos en Canarias.
En Canarias estaremos muy preparados, no me cabe la menor Se duda. está adelantando usted a mi siguiente pregunta, Entonces, que era no puede precisamente ser eso y no podemos decir que no estamos preparados. Yo creo en nuestro sistema de salud, que es muy bueno, el español es muy bueno, del cual nos sentimos muy orgullosos, esfuerzo de muchas generaciones y de mucho trabajo. Con cuestiones de crisis, pues sí, sinceramente, en algunas cuestiones, pero que yo creo que a los niveles de esta exigencia y de estas cuestiones, pues estaremos al máximo nivel que puede tener cualquier otro país desarrollado del primer mundo, donde nosotros recibimos 50 millones de turistas que nos vienen a visitar y tenemos que dar toda la tranquilidad, porque tenemos capacidad técnica y medios para ello, de que no va a ocurrir nada, de que no va a ocurrir nada. Ahora, esto segundo no tiene nada que ver con lo primero. Lo primero sinceramente es de pena, lamentable, de pena. Yo, la rueda de prensa de la ministra, pues no sé, esperemos. No me adelante la tercera pregunta, porque la primera es simple. Tú y yo no habíamos hablado antes. No, Estate quitando las preguntas, y lo pero es que parece. si empezamos hablando de un debate, es normal que profundicemos en él. Lo parece que esto estaba preparado. Ahora, eso ya yo no quiero ni opinar. Que no se sepa cómo se saca la ropa, porque no esté dentro de una habitación donde está grabado, donde no atendiendo lo que estamos atendiendo, no esté grabado todos los movimientos que se hacen. Sinceramente, no solo cuando se quita la ropa, sino cuando está en el proceso, pues calculamente que se les olvidaría. Calculo que se les olvidaría y después los demás, pues, que le pongan juicio a esas cuestiones. Creo que se les olvidó. Aprovechando la voz de Vicente y que ya usted ha planteado una línea interesante, era la que yo quería abrir ahora, no olvidemos que nuestra principal economía es la turística, es el turismo. Por eso este yo tipo de manifiesto situaciones aquí que creo totalmente que estamos muy preparados, como los mayor preparados del mundo, y que no va a ocurrir nada. Y estando preparados, que claro, tenemos los servicios para estarlo. Ahora la otra pregunta sería si tenemos la capacidad de gestión para poder cumplir con ello. Hablo de la actividad política. ¿Este tipo de situaciones pueden generar alarma en nuestro sector, en el sector económico más importante de esta tierra? Yo pienso de que no. Yo pienso que, date cuenta que uno de los problemas nosotros que tenemos es que hay mucho turismo de salud que viene para medio enfermos aquí a España, porque saben que en España hay un sistema sanitario muy bueno y al final terminan utilizando ese servicio exquisito y de gran calidad que tenemos nosotros. Yo espero que no. Eso no tiene por qué mezclarse una cuestión con la otra, pienso yo. Alejandro, me estabas pidiendo la palabra, te la concedo. Sí, bueno, yo te pedía solo 10 segundos porque un poco fui yo el que dijo que visto los hechos no estábamos preparados. Cuando yo hablo de que no estamos preparados, no me refiero a que no tenemos buenos profesionales, tenemos los mejores de Europa. Y cuando digo que no estamos preparados, no me refiero a que no tenemos una buena sanidad, tenemos la mejor de Europa. De hecho, existen muchos países europeos donde se vienen de vacaciones a España solo para entrar por urgencia y ser operados en España. Claro que tenemos buenos profesionales y claro que tenemos una de las mejores sanidades de Europa y del mundo. En lo que yo dudo es que el país esté preparado para poner en marcha esos mecanismos grandiosos sanitarios que tenemos, porque a la vista está. Hemos fallado con un caso que venía y que sabíamos lo que venía y que teníamos claro lo que iba a venir. Y hemos tomado una decisión, repito, que no me voy a meter en el trabajo sanitario, que de eso saben más que yo muchísimo, pero si me voy a meter en el trabajo político, hemos tomado una decisión política errónea, porque hemos tomado una decisión política sin tener amarrado todas las garantías de que no iba a pasar nada. Y la decisión de traer a una persona infectada con el ébola es una decisión política. Y la obligación de que los protocolos funcionen es una obligación política. Y aquí hay responsabilidades políticas. Claro que sí. Marco. Bueno, con respecto a la pregunta que hacías de si puede afectar, hombre, si evidentemente somos capaces como país, como sistema, de que esto se quede donde está y que no sigan apareciendo más casos y se sigan produciendo más contagios secundarios del ébola directamente en nuestro país, pues evidentemente yo espero que no pase la anécdota. De todas maneras, no estamos hablando de una anécdota cualquiera. Si me permiten frivolizar llamando anécdota esto que ha pasado, que para nada lo es, no, vamos a ver si se me entiende. O sea, no deja de ser un caso concreto y puntual. Pero estamos hablando, y empezamos hablando aquí, de que ese caso concreto y puntual es la tercera noticia a día de hoy, a fecha de hoy, en Estados Unidos.
Y como digo Estados Unidos, léase cualquier país del mundo, a través de Internet, a través de los medios de comunicación de masas, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, pues no pasa desapercibido, está para las personas que nos visitan, desgraciadamente. Yo, repito, estoy con Vicente, yo espero que eso se quede ahí, en una anécdota nada más, y que efectivamente no nos lastre todavía más la recuperación o ese anhelado inicio de recuperación económica que necesitamos en este país como el comer para poder solventar los graves problemas que tenemos, pues eso, sobre todo de paro, de desempleo en el país, y que dependemos en buena medida de que ese motor económico que es el turismo pues funcione. No solo estoy hablando a nivel estatal, sino a nivel de Canarias también. En cuanto a la preparación que decía Alejandro, pues que es verdad, yo en eso coincido con ellos. Es que yo también creo que tenemos los mejores recursos posibles para poder afrontar esa situación. Ahora bien, y empezaba mi reflexión del principio con eso, y es a la misma conclusión a la que llegaba Alex ahora hace escasos segundos, y es, ahí decía yo que manifestaba esa perplejidad. O sea, cuando yo como ciudadano veo que mi gobierno asume la decisión de traerse correcta, bajo mi punto de vista, repito, correcta, en aquel momento, de traerse a estas personas a curarlas con los mejores medios disponibles a este país, pues yo como ciudadano supongo también que están preparados absolutamente todo para, con las máximas garantías al 100%, que no ocurra nada. No ha sido así, pero es que no ha sido así, desgraciadamente, no en una sola cosa, no solo aunque se grabe o no se grabe, o exista esa persona que haga de espejo cuando se está desvistiendo o poniendo la ropa para entrar en la sala. Esos son pequeños ejemplos que hemos puesto nosotros. Es que esta señora se paseó por varios hospitales con síntomas de ébola, le manifestaba a las personas con las que se iba encontrando, oiga, es que yo estaba cuidando a un enfermo que acaba de morir de esta enfermedad, y nadie le hizo caso. Y se enteró de la enfermedad, como tú bien decías, a través de los medios de comunicación. O sea, para preocuparse sí es, y para exigir responsabilidades también. Ahora en eso, a mí de verdad, me parecieron bastante acertadas las declaraciones del secretario general del PSOE, en el sentido de, lo primero de todo, la emergencia, que es lo que hay que solucionar ahora, que es verdad. Yo creo que lo primero de todo es que esto se quede en eso, en anécdota, desgraciada, pero en una anécdota. Exigir la información que no siga y la garantía. Pero a partir de ahí, hombre, llega el momento claro de que aquí hay que exigir responsabilidades, porque como dice Alejandro, está claro que detrás de todo esto que ha pasado ha habido una serie de decisiones y de decisiones tomadas sin tener todas las garantías de que todo salga bien. Por lo tanto, claro que hay responsabilidades políticas detrás de este problema. ¿Mari? Yo la verdad es que creo, insisto, que nos estamos a lo mejor aventurando, ¿no? Decimos de que están los demás opinando, pero bueno, nosotros también nos lanzamos a la piscina y veo que no nos cuesta demasiado. ¿En qué sentido? Evidentemente, yo creo que no solo lo ha dicho el secretario general del PSOE, lo ha dicho también la ministra de Sanidad, en este caso la ministra responsable, lo ha dicho incluso hoy mismo el presidente del gobierno de este país. Oye, estamos trabajando. Los canales de comunicación son muy importantes, justamente porque yo entiendo que es fundamental, y así también lo entiende el gobierno, cuando se generan estas crisis, de ser totalmente transparente y de dar toda la información. ¿Por qué? Para que las dudas que se generan en los ciudadanos, también en los políticos, como decía sobre todo Alejandro, queden mitigadas. Ha sido la propia ministra la que ha pedido una comparecencia para dar explicaciones en el hemiciclo. O sea, ha sido de iniciativa propia de la ministra para decirlo. El propio ministro... Bueno, hay ministros que ha habido crisis y no han comparecido. Oye, también los ha habido. Pero bueno, en este caso la ministra lo ha hecho, y creo que igual que decimos que hay que exigir, oye, pues tendrá que explicar. Se está investigando, se están hablando de si había, si no había cámaras, de qué pasaba. Oye, pues toda esa información habrá que recabarla, porque a lo mejor estamos tocando también nosotros de oído, y a lo mejor nos estamos equivocando en algunos de los datos, porque estamos viendo que las propias informaciones son contradictorias, porque incluso compañeros de esta persona afectada están diciendo o están dando otra información que no coincide con lo que estamos manejando en esta mesa. Con lo cual, yo creo que es importante, bueno, primero los canales que se han abierto, el Ministerio ha puesto una serie de páginas web a disposición, ha puesto un correo electrónico para aclarar dudas, ha sacado información, hay una serie de profesionales especializados en el tema para dar toda la información al respecto, y se está trabajando. Evidentemente, como bien decía Marcos, se está atacando ahora mismo la urgencia, que es lo que hay que ver, y evidentemente se comparecerá, se darán todas las explicaciones de lo que está pasando. Yo en el tema sanitario es que creo que hay una unidad de criterios total y absolutamente en esta mesa, ¿no? Hemos hablado todos, han dicho todos, de los excelentes médicos y profesionales del ámbito sanitario que tenemos, y desde luego que yo espero, y también me quedo con las palabras de Vicente, estoy plenamente convencida, además así también lo ha dicho esta mañana, si no recuerdo mal, el ministro Soria, de que esto no debe afectar al turismo y que se prevé que sea un año récord este año para el turismo en España, ¿no? Yo creo que estamos preparados, hay mucha gente que ha venido a este país a disfrutar de muchas cosas, pero también hay mucha gente que ha venido a este país y se ha aprovechado
del sistema sanitario, o ha podido disfrutar del sistema sanitario. No nos podemos olvidar de todo el verano de la costa alicantina, ¿no? Que se hablaba mucho de todo lo que es la costa valenciana, de ese turismo nórdico, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos que no nos quedan tan lejos, que incluso nos quedan mucho más cerca en el propio archipiélago, incluso en la propia isla. Con lo cual yo creo que prudencia, que comparecerá, la ministra ha dicho que va a comparecer, que va a dar toda la información. Yo creo que ahí debemos esperar. A ustedes dice que les preocupaba la cara de la ministra. Hombre, la ministra yo le vi cara de preocupada, pero cara de preocupada como teníamos todos y como se nos pone creo que a todos cuando hablamos de este tema, ¿no? En este caso yo creo que la comparecencia será fundamental, que se dé toda la información, y yo por lo menos sí voy a romper una lanza en la intención de la transparencia del gobierno, de decir, oye, vamos a facilitar todo lo que esté en nuestras manos. Marcos decía, es obligación del gobierno, yo también lo creo, pero hemos visto otros casos de muchos colores políticos que no ha sido así, que ha habido comportamientos distintos ante otras crisis. De todas maneras, Damaris, Alejandro, antes de continuar con el debate, porque ha quedado las respuestas de los tres reflejadas en esta mesa, pero la tuya no, en el sentido de que le replicaste antes a Vicente, pero no me has respondido si crees que se puede ver afectado nuestro principal sector, que es el turístico. bueno, pues voy a aprovechar que me das la palabra en eso y... me iba a decir algo a mí. Evidentemente... no respondiste antes, le replicaste a evidentemente, Vicente. te voy a responder, y evidentemente yo creo que en eso lo compartimos todos. No, si se queda, en este caso aislado, no va a repercutir. Si esto va a mayores, pues evidentemente se puede ver dañada la imagen de España como destino turístico. Yo creo que Damaris ha puesto encima de la mesa la clave de este caso, la clave política, hablo. Y es que es cierto que la ministra comparecerá a petición propia, con lo cual reconoce una responsabilidad política en esta materia. Entonces ahí por supuesto, habrá responsables sanitarios o no, no lo sé, y hay responsables políticos en este tema, y por eso comparece la ministra. Yo no voy a hacer lo que hizo ella en el pasado, pero recuerdo cuando el caso de la gripe A, ella pidió la dimisión de la anterior ministra de Sanidad, Carmen Chacón. y no es ni la sombra de esto. Bueno, pero... Digo No, que, digo que pero a ¿en mí, qué momento? Que estoy de acuerdo te lo digo contigo, porque a mí sí, Ana sí, Matos sí. me parece una persona coherente, por eso va a comparecer, y como me parece una persona coherente, cuando uno pide la dimisión, si yo le pido la dimisión a Marco porque tiró una piedra, y yo mañana tiro una piedra... Claro, pero hay que ver en qué momento se pidió una dimisión y la otra. Es verdad que en un primer momento la ministra comparece ante los medios de comunicación, que parece que es la actuación más inmediata, ¿no?, para llegar a toda la población, y luego yo creo que en un ejercicio que requiere una reflexión, un sosiego y una información mucho más profunda es cuando se comparece en la Cámara para dar la explicación al resto de formaciones. Lo ha pedido, ha dicho, oye, estamos recabando toda la información y daré todas las explicaciones. Por supuesto, es la máxima responsable de la sanidad en este país, y yo creo que nadie cuestiona, ni ella misma, porque, insisto, lo ha pedido a petición propia, que tiene que salir y dar explicaciones. Yo creo que ahí también vamos a estar todos de acuerdo. No, vamos, que hoy nos estamos llevando muy bien. Estoy de acuerdo, me parece muy bien que comparezca, y además, yo ya te lo adelanto, estoy seguro que va a dimitir, porque a mí me parece una persona coherente. A mí ella me parece una persona coherente. Como me lo parece, estoy seguro que va a dimitir. Aprovechando que estamos hablando de dimisiones y de solicitud de dimisiones, viendo lo que ha sucedido en el gobierno estatal y las últimas semanas con la dimisión del ministro de Justicia, ¿creen ustedes que es planteable una dimisión directa? ¿Creen ustedes, y voy más allá incluso, que Ana Matos ahora mismo está sobrepasada? ¿Que ahora mismo se están actuando, es decir, al contrario de lo que no se hizo cuando vinieron? Si estamos planteando si han habido grabaciones o no, yo creo que es evidente que no las hay, porque si no, no estaríamos tan precipitados todos los entornos en intentar descubrir por qué se contagió esta infectada y no comprobar qué es lo que ha podido pasar, porque eso es algo que las semanas y las investigaciones que se sucedan nos aclararán. De momento parece que no las hay, y teniendo el parece que no las hay, yo sí les pregunto, es decir, es un momento para analizar que las acciones a posterior de saber que está infectada, de que ha estado 10 días en su casa, en su entorno, que ha caminado, dijiste hospitales, centros de salud primero, hospitales, voy más allá, la ambulancia que la traslada sigue operando y funcionando después de traerla a ella, después de haber llamado al 112, eso es algo irrefutable y no es algo que sea palpable y que se pueda cambiar. Es decir, esa ambulancia sigue operando a posterior de llevar a esta persona al hospital sin tener evidentemente conocimiento de lo que sucedía. Es decir,
Por eso lo de pandereta. Está claro que la acción es de pandereta. Y teniendo claro eso... O flauta de caña. O de flauta de caña. Y teniendo claro eso, y hablando de lo que estamos hablando, a mí sí me sorprende y me deja perplejo, y supongo que mucha gente que está en casa igual piensa lo mismo, escuchar que la ministra ha comparecido en rueda de prensa a motu propio, y que en otros casos no se ha dado esa circunstancia. Porque me suena lo del Tumar, con distintos colores políticos, me da igual, no hablo del PP, no hablo del PSOE, no hablo de coalición. Yo creo que la gente ya está cansada de Nueva Canarias, de coalición, del PSOE, del PP, de los que se peleen por si tú haces más o haces menos. La acción concreta y la pregunta concreta es, ¿acaso teniendo en cuenta que tenemos el objetivo del mundo marcado en España como oportunidad de desarrollo, lo lógico no es que comparezca? Eso por un lado. Y por el otro, la duda de la dimisión. Es decir, ¿está sobrepasada? Lo digo por las acciones concretas de que se han activado los protocolos de mantener una planta a nivel estatal para posibles casos de ébola. ¿Por qué eso se hace ahora, a posterior de que un miembro que ha estado expuesto directamente al ébola se ha ido para su casa, se ha ido de vacaciones, ha venido la ambulancia ha seguido operando y ahora, sin embargo, reservamos plantas de hospitales? Yo lanzo la pregunta. Yo pienso que eso se hace concretamente por esto que comentábamos anteriormente, porque somos un país que estamos preparados para ello, ¿no? Y el que hayamos cometido un fallo, esto creo que ha sido una terrible irresponsabilidad, un fallo que tendrá que tener sus consecuencias, si tendrá que dimitir o no tendrá que dimitir, y ya se verá. Y esperemos, yo solo pido que no tenga que dimitir, porque no aparezcan más casos. Sería lo mejor que puede pasar aquí. Que no apareciesen más casos, que la planta esa que está preparada no se use y que la ministra no tenga que dimitir. Sinceramente me gustaría muchísimo. Yo me sumo a ese argumento. Porque quiero decir que no hay más personas afectadas y que esto ha sido simplemente una anécdota. Lo que está claro es que lo que yo no quiero asociar bajo ningún concepto es la irresponsabilidad, que sí lo reconozco, que se ha tenido en las formas de actuar y las negligencias que se han... y las consecuencias de eso mismo, la gravedad, porque como bien comentaba Marco hace un rato, vamos a ver, no estábamos trasladando cualquier cosa. No estábamos trasladando cualquier enfermedad, sabíamos de las consecuencias de la problemática y de la escasez de vacunas y de medicinas que hay para contrarrestar algunas al virus, el virus no tiene lucha. Es increíble. Pero claro, yo anteriormente lo digo, las multinacionales farmacéuticas profundizan e investigan en función de también la posibilidad, y eso es duro lo que voy a decir, de la posibilidad económica de quien pueda comprar las medicinas. Porque el ébola lleva mucho tiempo en África, funcionando mucho tiempo en África, y nosotros aquí, como estaba abajo en África, pues son cosas del tercer mundo. Eso es grave, sinceramente. No sé si lo he dicho de una manera excesivamente fuerte, pero así lo siento yo. Y yo creo que ahora nos preocuparemos un poco más, esperemos de que no tengamos más casos en España, de que la planta no la tengamos que utilizar, de que hay que separar la negligencia y la irresponsabilidad desde el punto de vista político que se ha cometido con la capacidad que sí tenemos como país de afrontar esto, porque no nos debe de afectar bajo ningún... Para eso hemos invertido tantos recursos, y que ahora pues empecemos a investigar, ya que hay posibilidades de que se pueda buscarle una solución a esa enfermedad. Y claro, ha tenido que venir a contagiarnos nosotros, aquí arriba al primer mundo, para por nosotros tener conciencia y poderle dar una solución al tercero. Ya decía yo antes, yo creo que eso es grave, pero es la realidad, y yo creo que tenemos que asumirla y decirla claramente. Todos en cierta parte tenemos un poco de responsabilidad ante ello, y yo asumo la parte que a mí me corresponde también. En este caso hablamos naturalmente, para que lo entiendan las personas, de responsabilidad moral. Yo planteaba antes justo lo que usted está diciendo, que si el salto de los contagios a Europa acelerará el control en África, o incluso el encontrar un remedio, que hasta ahora no ha sido posible. Y es más, iba más allá, porque hasta ahora parecía que los países más occidentales miraban para otro lado el problema africano, claro, hasta que no nos ha explotado en la cara. Y otra cosa que sí que quiero aportar, antes de irnos a publicidad, los tres van a tener el turno de réplica, la misma reflexión anterior que ha tenido Vicente ahora mismo, datos que son ciertos y datos que son rigurosos para que ustedes también estén calmados. Y es la suerte que tenemos con el ébola. Suena esto a chiste, pero es la suerte que tenemos con el ébola, porque si es otra cuestión y se actúa de la manera que se ha actuado, vamos a ver qué podría estar pasando. El riesgo de extensión de la enfermedad por Europa y por España es muy bajo si se cumplen los protocolos adecuados. Es preciso controlar el tráfico de viajeros, eso es obvio que hay que tenerlo,
¿Y cuál es la supervivencia del virus? Porque estamos hablando de lo clave, es decir, ¿cuánto se puede tardar en matar el virus? Es muy pequeña. Hay estudios que demuestran que puede mantenerse activo hasta 6 días, en condiciones muy ventajosas para ello. En condiciones normales, no más de 24 horas en entornos con buenas prácticas de limpieza. Este argumento, y el tiempo dirá o quitará razones, a lo mejor es el que nos deja con un poquito de suerte en esos 10 días donde no hubo un control del seguimiento de lo que ha podido hacer esta persona. Y por eso digo que igual tenemos fortuna y ojalá no se utilicen esas plantas. Tienen los 3 turnos de réplica para irnos a publicidad. Cerremos también capítulo con el ébola. Aprovechen para cualquier cosa de todo lo que hemos expuesto sobre la mesa, poder replicarlo. Y nada, vamos a cambiar como venimos cambiando. Damaris, te doy turno primero ahora. Bueno, yo sumarme, creo que lo que acaba de decir Vicente, al final un poco lo que yo también esbozaba en mi primera intervención, ¿no? Venimos a reaccionar ahora porque lo tenemos en España. Pues sí, yo creo que debemos reflexionar todos, nos debe servir para profundizar y para seguir mejorando, porque yo creo que al final es lo importante. Yo creo que los errores nos deben servir para reflexionar y sobre todo para mejorar, para no volver a repetirlos. Al final yo siempre digo que de las cosas malas debemos aprender también, ¿no? Tú preguntabas, si no me equivoco, por la dimisión o no de la ministra y por la gestión que se estaba haciendo. Sí, como ustedes abrieron la nueva ventana y utilizaron la palabra dimisión con Alejandro. La Alejandro. comparecencia y demás. Yo voy a defender a ultranza a la ministra. Decía Alejandro que le parece una persona muy coherente. Yo creo sin duda que lo es. Creo que es una mujer con la cabeza muy amueblada y creo que es una mujer que está haciendo todo lo posible. Le ha tocado un ministerio complicado, en un momento complicado. Ana Mato ha tenido que asumir situaciones muy complejas. No nos olvidemos de la reforma sanitaria, en un momento que ha habido recortes y que es muy duro cuando se toca también la sanidad, porque es así. Ha sido así. Yo creo que ha sido capaz de llevar a cabo una reforma importante y eso no la ha llevado a su dimisión, todo lo contrario. Se le ha cuestionado mucho su labor y en todo momento el presidente del gobierno ha dicho que cuenta con su total y absoluta confianza, y yo creo que el decir, tú planteabas, oye, y no debe comparecer, bueno, yo creo que debería ser lo normal, lo dije al principio, creo que debería ser lo habitual y creo que se debe salir y que se debe explicar las cosas. Yo no lo planteaba, yo lo exhibía, es decir, como ciudadano ni me planteaba que no fuera a comparecer, bueno, lo contrario, más bien era lo contrario. Yo justo, como se han dado casos en los que no ha pasado así, y yo decía, de todos los colores políticos, ante distintas crisis y demás, yo creo, oye, que es un gesto que hay que elogiar y que yo creo que hay que poner sobre la mesa y que ojalá se normalizara. Hablabas también de la dimisión hace muy poco de otro ministro. Oye, pues yo creo que en España estamos muy poco acostumbrados a ver estas dimisiones pues de una manera, digamos, que más normal. A veces las cosas no funcionan, a veces no se consiguen los objetivos, a veces hay que pasar páginas, hay un sinfín de causas y, oye, yo creo que la vida política pues también hay que asumir que esos cambios se pueden llevar a cabo. A mí me sorprende porque Alejandro habla de la dimisión, Vicente decía que no, yo espero. Estoy convencida que aquí vamos a estar todos de acuerdo en lo mismo que ha dicho Vicente. Vicente, asume que sí, no, te voy a decir una verdadera irresponsabilidad. Yo sé lo que dijiste, hemos quedado como, evidentemente, como flauta de caña a nivel de todo y Europa. sé, Vicente, no que también luego dijiste que esperaba que no avanzara, que no tuviese que dimitir, porque eso significaba, esa planta no se exactamente, porque eso significaba que no hubiera ningún otro caso. Por eso decía que por eso decía que en este punto estaba convencida que todos íbamos a estar de acuerdo. Marcos hablaba de anécdota y luego puntualizaba el por qué usaba esa expresión y yo creo que ahí no vamos a estar todos de acuerdo. Ojalá esto solo quede en este caso, que se ponga en evidencia que tenemos los medios para afrontarlo, que hemos reaccionado, que estamos preparados. Vicente lo ponía de manifiesto, tenemos esas plantas, tenemos personal sanitario, tenemos muchas cuestiones para salir adelante y desde luego que poner también sobre la mesa la reflexión que hacía Alejandro al principio, pero algo aquí ha fallado. Entonces tendremos que ver dónde está el fallo que ha pasado y hacer valoración. Yo decía, reflexión, análisis y valoración. Yo de todas maneras me gustaría aclarar que yo no he pedido la dimisión de la ministra. No la he pedido yo, la ha pedido ella misma. Yo no he pedido... ¿Ella misma quién? ¿La ministra? Sí, claro, yo no he pedido su dimisión. Yo lo que he dicho es que me parece una persona coherente. Lo comparto. Tampoco he dicho que haya hecho una buena gestión en sanidad. A la vista está cómo anda la sanidad española en cuanto a recursos. He dicho que en sus decisiones personales me parece coherente. Yo no comparto su gestión en sanidad, pero como persona me parece que es una persona coherente y de cierta altura y bagaje político. Digo que yo no he pedido la dimisión de la ministra, que la ha pedido ella, porque utilizando los mismos argumentos con los que ella
le pidió la dimisión a la anterior ministra y, pareciéndome una persona coherente, me aventuro a decir que estoy seguro que ella va a dimitir, no que yo pida la dimisión. Usted habla de aquel caso de la gripe A, sí, en el que hubo el problema con las vacunas. En el que ella le pidió la dimisión a la ministra de Sanidad en ese momento. Sí, pero... Yo no he dicho que yo le pida la dimisión a Ana Matos, yo he dicho que como Ana Matos me parece coherente, estoy seguro que va a dimitir. Usted está diciendo que ella misma solicitaría su propia dimisión en caso de actuar como actuó en el caso de la gripe A. Claro, si ella es coherente. Pero hay que ver si ponía el ejemplo antes de la piedra. Que evidentemente no la es. Yo ponía antes el ejemplo de la piedra. Si yo le pido a Marco la dimisión porque tiró una piedra y yo la tiro mañana, soy coherente con mis peticiones, pido la mía misma también. Marco. Yo es que sinceramente creo que la pregunta, con todos los respetos, es extemporánea. O sea, yo a estas alturas no me preguntaría si tiene que dimitir la ministra de Sanidad. Yo es que creo que tenía que haber dimitido mucho antes. Y por circunstancias graves también. Por haber permitido el desmantelamiento de esa sanidad pública de la que todos coincidimos aquí, que es muy buena en comparación con el resto de Europa y también del resto del mundo. Y sin embargo ha permitido pues, que se haya pues, venido abajo parte de ese sistema precisamente por su gestión al frente del ministerio, con recursos o sin recursos, pero bajo su gestión. Y segundo y fundamental, por haber recibido regalos de la trama Gürtel. O sea, si fuera una persona coherente, y en esto no estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, yo no creo que sea una persona coherente, tenía que haber dimitido en ese momento. O sea, que plantearse ahora que tenga que haber dimitido una persona que tenía que haber dimitido ya con anterioridad 2 veces, pues yo creo que es una más. Pero desde luego, dentro de lo que significa pues, las circunstancias actuales que estamos viviendo y la forma en la que este gobierno afronta, la responsabilidad con la que este gobierno afronta muchas de las decisiones importantes que tiene que tomar para este país, pues a mí sinceramente tampoco me asombra que a la tercera tampoco vaya a dimitir. Desde mi punto de vista, por supuesto que tenía que presentar la dimisión, si fuera coherente, pero como no lo ha sido en los casos anteriores, no tiene por qué ser esto una situación diferente. O sea, evidentemente no decide ni el director del Hospital Carlos III de Madrid, ni el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid traerse a estas 2 personas desde África. Eso se decide al más alto nivel. No quiero ni nombrar al presidente del gobierno. Yo voy a suponer que la máxima autoridad sanitaria de este país es la ministra de Sanidad. Digo yo que algo habrá tenido que ver en esa decisión. Y en contra de gran parte de la comunidad científica. Si toma, yo no sé si están a favor o no los científicos. Lo que sí sé, y vuelvo a mi reflexión inicial, es que si usted toma esa decisión en nombre de todos los ciudadanos españoles a los cuales representa y trae a este país para su mejor cuidado a 2 personas enfermas con este virus, o sea, lo mínimo que se le puede exigir es que esto que ha pasado no haya pasado. O sea, y vuelvo y repito, estamos ahora en ver qué cantidad de errores hay en esta cadena que nos ha traído hasta el momento actual, porque parece ser que no es uno solo, son varios. Pero bueno, vamos a dar por lo menos a esperar a que eso termine. Pero lo que está claro es que la responsabilidad de esa decisión ya ha provocado un efecto inmediato. Y ese efecto inmediato requiere, en este caso, yo creo que no hace falta más análisis, sino simplemente estoy con Alejandro, cuando comparezca esta señora del Congreso de Diputados, anuncie su dimisión. Si fuera coherente, yo creo que no lo va a ser, porque repito, como no lo ha sido en anteriores ocasiones en las que ha tenido la oportunidad de hacerlo, y ser coherente también con lo que le ha pasado y con respecto a su propia gestión al frente de la sanidad española, pues sinceramente soy poco optimista con respecto a que la ministra voluntariamente vaya a decidir dejar el cargo. Yo iba a plantear un tema a modo lectura, para que ustedes tuvieran conocimiento, pero revisando la lectura iba a leer una parte, creo que la voy a leer toda, y le voy a dar naturalmente turno de réplica que puedan responder. Hablamos de José María Landente, doctor de Ciencias Biológicas e investigador de INIA, en sigla. La parte de opinión, la obvio, básicamente pone en duda que la comunidad científica no apoyaba el traslado de estas 2 personas y explica el porqué. Nos opusimos por 3 motivos. La comunidad científica nos opusimos por 3 motivos. No existe vacuna contra el ébola, motivo primero. No existe tratamiento contra el ébola, segundo motivo. Y España no dispone de ningún hospital de nivel de seguridad P4, que es el que requiere dicho virus. El Carlos III es un nivel P3. A pesar de que cualquiera de estos motivos por sí solo sería suficiente para no traer pacientes infectados de ébola, el Ministerio de Sanidad trajo a los pacientes y al virus. Y hay una infectada, desconocemos cuántos más va a haber, pero las consecuencias pueden ser devastadoras, como está ocurriendo en África. Sigue con una dimisión, un comentario en esa línea, y concluye con: por tanto, solicito la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Matos, y el propio presidente del gobierno. Es una carta bastante dura la que hace una persona
cualificada y de la comunidad científica. ¿Cómo la valora? Yo le doy la razón en este caso a Mariano Rajoy cuando dice que a quien tenemos que tener en cuenta son a los expertos, pues es un experto. ¿Damari? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no?, para plantear. Por un lado, yo no voy a entrar en el debate que plantea Marcos de la gestión de la ministra de Sanidad. Yo ya ese discurso de Coalición Canaria de todo lo que hace Madrid está mal y todo lo que hace el gobierno de Rajoy está mal, bueno, ya creo que queda bastante manido y hoy estamos hablando del ébola. La comunidad científica, como todas las comunidades, hay diversidad de opiniones, hay informes en el Ministerio que se han hecho públicos que sí que estaban de acuerdo y que sí que avalan esas decisiones. No creo, y conozco muy pocos políticos, de hecho yo no conozco a ninguno que tome decisiones a la ligera sin informes técnicos o conocimiento suficiente que lo avalen para tomar esa decisión, ¿no? Con lo cual decir o insinuar o quizás que se pueda abrir o que por lo menos que se pueda abrir el debate de que la ministra tomó esa decisión a la ligera sin ningún tipo de informes técnicos y que la comunidad científica estaba en contra, no, porque también hay muchas opiniones de muchos expertos, no en esa línea, ese mensaje que está ahora circulando por WhatsApp, sino justamente en toda la contraria, que estamos preparados, que hay una serie... Yo me lo he autoenviado por WhatsApp, a mí me ha llegado una carta oficial por correo electrónico. En este caso yo lo he leído por WhatsApp, pero bueno, como sea, que está circulando y que la gente tiene acceso a ella, ¿no? También hay información en el otro sentido. Ayer mismo había una comparecencia de otro experto en otro medio de comunicación que la verdad es que decía justamente todo lo contrario y explicaba de manera muy concienzuda todos esos temas, con lo cual decíamos al principio, Vicente también lo puntualizaba en un par de ocasiones, que a veces es bastante arriesgado que nosotros opinemos al no tener ese conocimiento, ¿no? Justamente en esas cuestiones de grado tan científico, ¿no?, y tan técnico. Sí. Ahí sí que es complicado. Pero ya le digo, yo creo que sigo en la misma tesitura que al principio, defiendo total y absolutamente la gestión de la ministra. Podemos luego, si quieres, después hablar de las medidas... Abrir otra ventana sí. De todas las medidas que se han tomado en el ámbito sanitario y las consecuencias que ha tenido y desde luego que yo creo que hay que esperar a esa comparecencia, toda la información. El presidente del gobierno también llamaba esta mañana a la calma y creo que en esa línea es en la que debemos estar todos. ¿Marco? Sí, calmados yo creo que en ese sentido, repito lo mismo, alarmismo no, responsabilidades sí, son cosas distintas. O sea, por pedir la dimisión de la ministra no tenemos por qué alarmar a la población, al revés, yo creo que sería un síntoma de tranquilidad, de que una persona que ha gestionado mal una situación gravísima como es esta, que no es cualquier cosa, ahí están las cifras que daba Dailos al principio de infectados en África y de índice de mortandad, es que no es una gripe cualquiera, no es la gripe aviar, desde luego que no, es algo mucho peor, más difícil que se contagie, gracias a Dios, pero algo mucho peor, o sea, no es cualquier cosa. Y sin embargo, en aquel momento, como bien recordaba Alejandro Hernández, pues se solicitaba la dimisión de la ministra en aquel entonces. Yo creo que en este caso... Pero Marcos, perdona, porque... Vicente. Yo me planteo simplemente... Tienen turno de palabra, los dos van a tener su turno de palabra. Rapidito. Y por favor, añádeme la reflexión a lo que acabamos de leer, porque están respondiendo cada uno para que lo... Sí, no, sobre lo que acabas de leer y relacionándolo con lo que acaba de comentar Damari. O sea, de acuerdo, informes técnicos que avalan una decisión política. Ya me estoy viendo que al final la dimisión que se va a exigir es a los técnicos que firmaron los informes, no a quien tomó una decisión política, porque ahí funcionamos así. La culpa siempre será de los técnicos que informaron en este caso. Cuando vemos que además, pues como bien decía Alejandro también antes, el propio Rajoy decía que había que escuchar a los técnicos. Ahora lo que no sabemos si es a los técnicos, a los expertos que le dan la razón a él o la que se la quitaban. Porque de momento el hecho es el que es, y el hecho es que de momento, desgraciadamente, la razón la tiene el doctor o la persona o el experto del cual tú leías el mensaje, porque se ha producido ese caso aquí en España. Yo creo que a partir de ahí, que la gente que nos está viendo que saque sus conclusiones. Yo creo que cada uno es inteligente para hacerlo. Hay una cuestión que yo creo que ha caracterizado todas las actuaciones y toda la política del Partido Popular. Es que normalmente le hacen muy poco caso a los técnicos. Yo creo que la muestra está, ya no es el primer ministro que tuvo que marcharse el otro día por no hacer caso también a lo que es el sentir popular, y ha pasado factura. Aquí tenemos el ministro Justicia, ha pasado factura, y sinceramente yo creo que independientemente de todas las cuestiones en las que de una manera u otra los medios de comunicación hayan implicado a la señora Matos, a la ministra Matos, hay una cuestión clara. Estoy totalmente de acuerdo con que si un comité de técnicos dice que no se debe, y no se debe por estas circunstancias, porque yo anteriormente cuando comenté que me parecía bien que hubiese venido a España, es porque yo ignoro lo que es tener un hospital de nivel P4, porque soy un ignorante en la materia, sabía que no existía
vacuna, aunque existía hace muchos años la enfermedad, pero como normalmente las multinacionales farmacéuticas consideraban que allí no iban a tener mucha capacidad de venta de vacunas, pues no se había experimentado lo suficiente. Que no había un tratamiento, y sinceramente pues yo creo que es lamentable que haya ocurrido esto. Yo quiero separar las dos cosas. La responsabilidad política está ahí. La responsabilidad política está ahí. Y esperemos que la responsabilidad política no se vaya a calcular la grandeza de la responsabilidad política con que existan más casos o menos casos, porque ojalá no existan más casos. Y si no existen más casos, la opinión pública va a pensar que la responsabilidad política ha sido mínima. La responsabilidad política solo con un solo caso es del mismo nivel como si hay 100. Es del mismo nivel como si hay 100. Cuando estamos hablando, como bien dice el técnico, Sí, José María, exactamente, que no hay vacuna, que no hay tratamiento y que no tenemos hospitales adecuados para eso, porque no son nuestras circunstancias, no porque no tengamos capacidad para tener esos hospitales, sino que como no era un problema, como anteriormente comentaba, del primer mundo, era un problema del tercer mundo, hay que aclarar, pues no los tenemos preparados. Hay que aclarar que no se refiere a la calidad de los hospitales en cuanto a curar, sino al nivel de seguridad. Entiendo perfectamente. No tenemos hospitales, o sea, médicos capacitados tenemos como los mejores, que eso ya lo hemos comentado, lo hemos compartido aquí todo. Ahora, si no tenemos las instalaciones preparadas con las suficientes garantías de aislamiento y de contactos y los protocolos de actuación de todos los facultativos que allí trabajen, a eso se refiere. Pero no estamos pasadísimos de tiempo. Eso será lo que marca el nivel, con lo cual vamos a ver. Continuaremos porque de todas maneras, lo que ha hecho el PP con la privatización de sanidad, si que no lo ha logrado conseguir en Madrid, gracias a que no lo ha logrado conseguir, es lo que determina estas cuestiones. Seguimos con la vertiente y la ventana de la sanidad, ahora en la segunda parte, pero no habrá otro debate porque tengo a Ana María ahí que quiere hablar y naturalmente es que réplica. Ana ya ha hablado bastante sobre este tema y yo me sobre la sanidad. Ahora, yo creo que es una cuestión genérica de vuestras estrategias en lo que es la privatización de un servicio público. Seguimos con el debate a continuación. Nos vamos a ir a publicidad. Ya ven que les decía al principio que el primer tema iba a dar para mucho. Esperemos poder abordar todo lo comentado en esa introducción, que también sé que es de interés para ustedes, pero hablábamos de acción política, hablamos de responsabilidades y sobre todo hablamos de vidas humanas. Un detalle a tener en cuenta y una cosa muy positiva dentro de la magnitud de lo que estamos hablando: el contacto es muy probable siempre y cuando se dé un contacto directo con sangre, fluidos, secreciones, órganos afectados, se incluye la saliva, evidentemente semen, orina y leche materna. Menos probable es con objetos y superficies contaminadas, es bastante menos probable. No está probado que por estornudos y tos se pueda infectar a alguien, y por supuesto está más que demostrado que por el aire el ébola no se contagia. Así que, con todos estos datos que hemos aportado, esperemos, como decíamos en la introducción, hayamos podido tocar ese interior que ustedes siempre llevan dentro. No se muevan, o muévanse, como les digo siempre, para hacer un pis muy rápido, beber un poquito de agua, lo que necesiten, y siéntense y acompáñenos en esta, su casa, Canal 11 La Palma. Enseguida volvemos.